Prohibiciones varias con respecto al dinero. Esta es la aliyá número 6 de la Parashá Kedoshim. El texto base en la Torá se encuentra en Vaikra, capítulo 20, desde el verso 8 al 22, con respecto a la aliyá número 6. Vamos a estar desarrollando con el favor del Todopoderoso lo concerniente a no robar, porque tiene que ver con prohibiciones con respecto al dinero. No robar. Y esto es algo muy importante porque altera y sobrepasa los límites de una vida normal de una persona en la sociedad. La Torá prohíbe que se robe el dinero o los bienes del prójimo. Eso se encuentra en Vaikra 19:11. En los 10 mandamientos en los cuales está prohibido contra el robo también aparece. Se refiere al secuestro de seres humanos. Por ejemplo, cuando el faraón tomó a Sara, cuando descendieron nuestros padres a Egipto, a eso se refiere robar. Y en ese contexto era a violar uno de los 7 leyes, de los 7 mandamientos universales para los Benei Noah. Según los patrones de la Torá, se define que una persona es un ladrón incluso cuando toma menos de una peruta, menos que un centavo. ¿Qué es un centavo? Un centésimo. Entonces, menos de esos es robar. Uno tampoco puede tomar algo de alguien con el fin de hacer una simple broma o para fastidiar al dueño. Tampoco puede robar con la intención de devolver el objeto robado. En los tiempos en que el Beit Din, el tribunal rabínico, tenía jurisdicción, y si 2 testigos observaban que un yehudí estaba robando, debía reembolsarle al dueño la suma robada doblada o el doble del valor del objeto robado. No obstante, por robo en público, uno no necesita devolver el doble. El reembolso del doble de la suma es un castigo justo por el ladrón o para el ladrón. Aparte de tener que devolver al dueño la suma robada, debía pagarle la suma de la cual pensaba privarlo. Nuestros antepasados eran modelos perfectos de hebreo que tomaron un cuidado extremo para evitar el menor indicio de robo. Avinu Abraham, nuestro padre Abraham, le ponía un bozal a sus animales para evitar que pastaran en campos que no eran los suyos. Durante los 20 años que nuestro padre Jacob cuidó el rebaño de su suegro Labán, él tuvo mucho cuidado para no tomar nada que no le perteneciera. Sus últimas palabras para su suegro fueron: ¿has buscado en todas mis vasijas? ¿Y acaso has encontrado alguno de tus utensilios? Eso está en Bereshit, Génesis, capítulo 31, verso 37. En general, un yerno tomaría algunos objetos de la casa de su suegro cuando permanece ahí por 20 años, objetos que puede considerar que su suegro se los prestaría con alegría, como ser un cuchillo o una aguja. No obstante, yo no tomé nada de lo que te pertenecía. Reubén, ben Jacob, Rubén el primogénito, hijo de Jacob, salió a los campos en las épocas de cosechas.
Cuando la producción era abundante y los dueños de los campos no les importaba si alguien que pasaba por ahí tomaba algunas frutas de la calle. Sin embargo, él solo tomaba dudaim. ¿Qué eran los dudaim? Existen varias explicaciones. Esto de los dudaim es lo que se conoce en las versiones como mandrágoras. No obstante, todas las opiniones concuerdan en un punto, que era una flor o planta que los dueños de los campos consideraban hefker, sin dueño, y que crece por doquier. Reubén, el primogénito, se abstuvo igual que sus antepasados de cualquier acto conectado con el robo. Jajamín también eran considerados por su honestidad extrema, su sensibilidad hacia el crimen y la injusticia a menudo ayudaba a los funcionarios a detectar delincuentes. Una vez el sabio Mar Sutra se alojó en una posada en la cual durante su estadía había desaparecido la copa valiosa de plata del propietario, y un día Mar Sutra observó a un hombre que se lavó las manos y que luego se las secó con el saco de otra persona. Mar Sutra llamó de inmediato al propietario. Arresten a este hombre, ordenó. Este es el ladrón. He visto que es descuidado con los bienes de los demás. Acusado por el hecho, el ladrón sorprendido confesó que él en verdad había robado la copa de plata. Por sus hechos os conoceréis. Rabí Elazar ben Rabí Shimón, hijo del Rabí Shimón, conoció al detective principal que había sido enviado por el gobierno romano para perseguir y arrestar a los ladrones. Al discutir con el método más eficaz para detectar delincuentes, Rabí Elazar le aconsejó de la siguiente manera: haz una búsqueda en todos los restaurantes a la mañana temprano, averigua quién comió y bebió ahí y luego se quedó dormido. Investiga la razón por la cual están levantados tan temprano. Si el individuo era un estudiante de Torá, puede asumir que se quedó dormido debido a que se había levantado temprano para estudiar Torá. Si era un trabajador, había comenzado su trabajo temprano, o podría ser un trabajador nocturno que se quedó despierto durante toda la noche. Sin embargo, si no recibe una explicación posible y coherente, debe asumir que las actividades de un hombre que se duerme a esta hora del día son delictivas. Las realiza durante la noche para poder ocultarlas mejor, ya sea que se queda despierto para robar o a viajeros o para entrar en las casas. Cuando los funcionarios romanos escucharon el método que Rabí Elazar les había sugerido, lo consideraron magnífico. Si este hombre puede idear métodos tan ingeniosos, dejemos que esté a cargo también de su implementación, decidieron los gobernadores romanos. Por lo tanto, nominaron a Rabí Elazar para el puesto de detective principal del gobierno. Rabí Elazar era muy eficiente en su trabajo, atrapó ladrones y entre ellos también se encontraban algunos hebreos. Entregó a los individuos arrestados a las autoridades romanas y se los colgó de acuerdo con la ley romana. Rabí Yehoshua ben Korja
se enteró de esto, le envió a Rabí Eleazar un mensaje que decía: vinagre, hijo del vino. Lo voy a repetir: vinagre, hijo del vino. Esto significa: tu indigno hijo de un sádic. ¿Por qué haces que ejecuten a los hebreos? Según la ley de la Torá, el ladrón debe reembolsar a su víctima con el doble de la suma robada. Sin embargo, tú envías a los ladrones hebreos para que los maten, ya que de acuerdo a la legislación romana se aplica la pena de muerte. No te preocupes, Rabí Eleazar, replicó. Yo solo saqué las espinas del viñedo. Los hebreos que mando para que los maten son individuos viles que merecen la pena de muerte debido a otras transgresiones. No obstante, Rabí Yoshua no estuvo de acuerdo. Deja que el dueño del viñedo saque sus espinas, fue su respuesta. Hashem con certeza destruirá a los Rashaim, a los malvados, que existan entre su gente. No es tu tarea preocuparte por ellos. Un día, cuando Rabí Eleazar caminaba por la calle, un lavandero hebreo lo llamó: vinagre, hijo de vino. Es un atrevimiento evidente de este hombre, quien no es un Talmid Jajam. Llamarme a mí de esta manera, dijo Rabí Eleazar, debe ser un rasha. Arréstenlo y entréguenlo a las autoridades. Colgaron al lavandero, pero luego Rabí Eleazar entregó en duda acerca de si había actuado correctamente al condenarlo como si fuera una persona malvada. Se dirigió hacia la horca donde colgaba el hombre y se paró debajo y lloraba, con gran temor de haber ejecutado al menos a un hebreo indebidamente. Cuando vieron que Rabí Eleazar estaba muy preocupado por este motivo, algunos hebreos se acercaron a él y le dijeron: Rabí, no te sientas mal. Nosotros sabemos que en Yom Kippur tanto él como su hijo tuvieron relaciones con una chica que estaba comprometida con otro. De acuerdo con las leyes de la Torá, este delito se castiga con la pena de muerte. Primero se apedrea a la persona y luego se le cuelga. Bastante aliviado, Rabí Eleazar exclamó: si tan importante era el delito de un hombre de cuya culpa yo dudaba, entonces aquellas personas que yo sentencié con la muerte, convencido de que eran Rashaim, malvados, con seguridad merecían ser ejecutados. La historia arriba mencionada demuestra que la Kedushá y el temor hacia nuestros Jajamim eran tan importantes que estos podían distinguir de manera intuitiva entre un individuo valioso y alguien que no lo era. Que Hashem, el Elohim de Israel y del mundo, les bendiga y les asista en todo. Shalom Ubrahot.